14 meses. Emma Carter había vivido como un fantasma en la mansión de Dominic Castellano durante 14 meses. Sus manos pulían superficies que brillaban bajo lámparas de araña que ella nunca podría permitirse. Toallas dobladas más suaves que cualquier cosa sobre la que hubiera dormido jamás. Arreglos florales que costaban más que su alquiler mensual. La mansión se extendía a lo largo de 4 pisos de lujo en Manhattan. Todo mármol y roble negro, y ventanas con vistas a una ciudad en la que ella apenas podía permitirse un rincón estrecho. Dominic Castellano era una sombra que había aprendido a predecir. Al oír sus pasos en las escaleras, pesados y deliberados, sabía que debía desaparecer a otro lugar. Lo veía de refilón a través de las puertas, con su cabello oscuro, una leve cicatriz en la mandíbula izquierda, trajes caros que parecían hechos a su medida, ojos grises como tormentas que nunca se posaban en ella. Su trabajo era desaparecer, y era muy buena desapareciendo. Una deuda de $118,000 no desaparece por sí sola. Su madre había muerto hacía 3 años de cáncer de pulmón. La enfermedad carcomió su cuerpo durante 18 meses, mientras se tragaba hasta el último centavo de sus ahorros. Las facturas del hospital, por valor de $73,000, seguían llegando regularmente después del funeral. Recordatorios de que incluso la muerte tiene un precio. Entonces, hace 6 meses, un camión que se saltó un semáforo en rojo a las 3 de la madrugada le robó las piernas a Noah. Su hermano de 19 años, estudiante de primer año de universidad, ahora estaba sentado en una silla de ruedas en su destartalado apartamento estudio en el sur del Bronx, tratando de hacer fisioterapia con videos de YouTube porque no podían permitirse un especialista. Otros $45,000. Emma firmó planes de pago que la acompañarían hasta los 40 años. Aceptó tipos de interés que deberían haber sido ilegales. Aprendió a sobrevivir a base de café barato y esperanza aún más barata. Tenía 3 trabajos. Se despertaba a las 5 de la mañana. A las 6 llegaba a la mansión Castellano. A las 3 de la tarde volvía a casa para cuidar de Noah. A las 6 de la tarde iba al bar hasta medianoche. Los sábados y domingos añadía turnos de limpieza de oficinas. Dormía en el metro, comía las sobras del bar, tomaba café en lugar de desayunar y almorzar. Dormía 4 horas cada noche, si tenía suerte. Su cuerpo funcionaba a base de cafeína y culpa. Culpa por no ganar lo suficiente. Culpa por no estar con Noah Moore. Culpa por seguir viva mientras su madre había muerto y su hermano ya no podía caminar. Aquella noche de jueves, el reloj de pie del salón principal dio las 8 cuando Emma terminó de limpiar la barandilla. Noviembre en Nueva York significaba que oscurecía temprano y hacía un frío que calaba hasta los huesos. A través de los altos ventanales, vio cómo la lluvia comenzaba a salpicar el cristal. Lucía, la hermana de Dominic, que se encargaba de la cocina, la invitó a quedarse a cenar. Emma se negó. Tenía turno en el bar a las 9 pues. Se subió la capucha para protegerse de la lluvia y empezó a caminar. 4 manzanas, solo 4 manzanas desde la mansión Castellano hasta la estación de metro. Había recorrido ese trayecto cientos de veces. Se suponía que este barrio era seguro. Era el territorio de Dominic. Pero esa noche, la calle estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de las tiendas habían cerrado, y solo las luces de seguridad lo iluminaban todo con tonos ámbar y sombras. Sus zapatos chapoteaban en los charcos, empapándole los calcetines. Mantenía la cabeza gacha, demasiado agotada para estar alerta, con los pies moviéndose mecánicamente y la mente en blanco. El callejón apareció a su izquierda, estrecho y oscuro entre 2 edificios. Había pasado por allí miles de veces sin pensar. Pero esa noche, 2 figuras salieron de las sombras, bloqueando la acera delante de ella. Emma se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Buenas noches», dijo uno de ellos. Tenía un marcado acento de Europa del Este, la cabeza rapada y un tatuaje de serpiente en la muñeca, visible bajo la manga. Su compañero era más alto, más corpulento y silencioso. Emma intentó rodearlos, pero el primer hombre se movió, bloqueándole el paso. «¿A dónde vas con tanta prisa? ¿A casa?» Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Déjame pasar». El hombre sonrió.
Pero no era una sonrisa amistosa. Solo necesitamos tu bolso y tu teléfono, tranquila y sin problemas. Emma les entregó todo. Estaba demasiado cansada y acostumbrada a las pérdidas como para resistirse. Pero entonces sus ojos se posaron en su camisa. Su uniforme de limpieza era visible bajo la chaqueta abierta, un sencillo polo gris con el discreto logotipo de la mansión bordado en el pecho. Se acercó más. La lluvia le empapaba la cara. Tú trabajas para Castellano. El miedo le heló las venas. Solo soy la limpiadora. No sé nada. El hombre miró a su compañero, mostrando los dientes en una sonrisa. A Clove le gustará esto. Tenemos un regalo para el italiano. El primer puñetazo llegó de la nada, golpeándole en el pómulo, y el dolor le estalló detrás de los ojos. Emma se tambaleó hacia atrás antes de poder recuperarse. Unas manos la agarraron por los brazos, con los dedos clavándose con tanta fuerza que le dejaron moretones. Intentó gritar, pero una mano le tapó la boca. Esto es lo que pasa, le dijo el primer hombre al oído. Cuando Castellano cree que es el dueño de esta ciudad, el segundo puñetazo le dio en las costillas, luego otro y otro. Emma dejó de contar después del cuarto. Deja de intentar luchar. En su mente solo había un pensamiento. Noah. Su hermano la estaba esperando en casa. Si ella moría allí, él se quedaría solo. Alguien la agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y vio el puño acercándose a su cara antes de que todo se volviera negro. Emma yacía allí, bajo la lluvia y la oscuridad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El peso de todo lo que había soportado le oprimía el pecho como un dolor silencioso e implacable. Sin embargo, antes de seguirla más profundamente en este momento, si puedes sentir el pulso de esta historia, si puedes sentir el dolor que Emma lleva consigo en cada respiración, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nunca este tipo de historias que llegan directamente al corazón cada día. Y ten en cuenta que un simple me gusta o un simple compartir por tu parte ayudará a que la historia de Emma llegue a más personas que puedan necesitar escucharla. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando? Quizás desde alguna ciudad lejana en algún lugar del mundo. Un lugar cuyas luces o sombras dan forma a tus propios recuerdos. Deja un comentario a continuación para que podamos ver hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora, volvamos al momento en que Dominic Castellano vio por primera vez de verdad a la chica que siempre había permanecido invisible dentro de su propia mansión. Marco Vital conducía lentamente por las calles empapadas por la lluvia, con los faros barriendo cada callejón como siempre hacían a esa hora, con la seguridad y la práctica que le daban más de 2 décadas al servicio de la familia Castellano. A sus 42 años, conocía este territorio como un hombre conoce las líneas de sus propias manos. Cada esquina, cada callejón, cada sombra que no debería estar allí, y esta noche no era diferente a cualquier otra, hasta que el haz de luz de sus faros cayó sobre algo que yacía inmóvil en el suelo mojado de un callejón a 4 manzanas de la mansión. Marco pisó el freno y entrecerró los ojos al ver que la silueta se convertía en una persona. Una mujer yacía boca abajo con su largo cabello cayendo sobre sus hombros, su ropa empapada, su cuerpo tan inmóvil que parecía muerta. Sacó su arma y salió del coche, escudriñando la oscuridad en busca de señales de una emboscada, pero no había nada, solo lluvia y sombras, y la silenciosa figura ante él. Se acercó, la empujó suavemente con la punta del zapato y la giró sobre su espalda. Tenía la cara grotescamente hinchada, le salía sangre de la boca y la nariz, y el ojo izquierdo estaba tan magullado que casi no podía abrirlo. Pero lo que le hizo detenerse fue el polo gris que llevaba con el familiar logotipo en el pecho, la insignia de la finca Castellano. Conocía a esa chica, la empleada doméstica que llevaba más de 1 año trabajando allí. Callada, diligente, siempre bajando la mirada y evitando el contacto visual con todo el mundo. Marco se arrodilló, le tomó el pulso en el cuello con 2 dedos y notó que latía débilmente, pero latía. Sacó su teléfono y marcó el número que mejor se sabía. Dominic respondió al segundo tono. «Jefe», dijo Marco con voz baja y urgente, «he encontrado a una de las nuestras,
la chica de la limpieza, muy maltrecha. Se hicieron 3 segundos de silencio al otro lado de la línea. Está viva. Sí, pero necesita un médico. Tráela aquí. Nada de hospitales, porque los hospitales significaban policía y papeleo, y preguntas y complicaciones que su mundo no podía permitirse. Marco lo entendió. Deslizó un brazo por debajo de la espalda de Emma y el otro por debajo de sus piernas, levantándola como un hombre levantaría a un niño. Y era tan ligera que le hizo fruncir el ceño, como si no hubiera nada dentro de ella más que huesos y agotamiento. La colocó en el asiento trasero, le cubrió el cuerpo tembloroso con su abrigo y condujo hacia la mansión tan rápido como pudo sin llamar la atención. A mitad de camino, Emma se movió, abrió los párpados lo suficiente como para vislumbrar el techo borroso sobre ella, las luces de la calle que se deslizaban y la silueta del hombre al volante. Intentó hablar, pero solo logró emitir un gemido entrecortado, y entonces se le escapó una palabra, débil y desesperada. Noah, el nombre de su hermano, lo único lo suficientemente fuerte como para abrirse paso a través de su dolor antes de que la oscuridad la sumergiera de nuevo. Marco la miró por el espejo retrovisor, vio que volvía a caer inconsciente y pisó más fuerte el acelerador. Cuando el coche se detuvo ante las puertas de la mansión, Dominic ya estaba esperando en los escalones de la entrada, todavía con su traje de trabajo a las 11 de la noche, con la corbata aflojada, pero con la expresión impasible, aunque con los ojos agudos como el acero cuando Marco abrió la puerta y levantó a Emma en sus brazos. Dominic dio un paso adelante y por primera vez en 14 meses, miró de verdad a la chica que había existido como un fantasma en su casa. Tenía el rostro desfigurado por la hinchazón, los labios agrietados y sangrando. Tenía la piel manchada de sangre seca. Llevaba la ropa rota y sucia y parecía como si hubiera salido arrastrándose del mismísimo infierno. ¿Quién ha hecho esto? La voz de Dominic era baja y deliberada, pero Marco podía oír la furia que hervía bajo la calma, un tipo de ira que nunca había oído en él en 20 años. Aún no lo sé, jefe, dijo. La encontré en el callejón. No había nadie más a la vista. Dominic asintió una vez y se volvió hacia la casa. Llévala al salón del segundo piso. Llama al Dr. Chen inmediatamente. Y Marco, añadió, deteniéndose en la puerta para mirar por encima del hombro. Quiero saber quién ha hecho esto antes de que salga el sol. Emma reconoció la luz antes que nada. No era el débil y parpadeante resplandor de la bombilla fluorescente de su destartalado apartamento, sino un cálido y suave resplandor que se derramaba desde una lámpara de cristal situada muy por encima de ella. Parpadeó con fuerza, luchando por recuperar el sentido, mientras todo a su alrededor se veía borroso, como si lo estuviera viendo a través de un cristal sucio. El techo de marfil tallado con delicados motivos, las pesadas cortinas de terciopelo azul oscuro, el leve aroma a roble y lirios que flotaba en el aire. Se preguntó dónde estaba mientras intentaba incorporarse, pero un dolor lacerante le atravesó las costillas y le arrancó un grito antes de volver a desplomarse. Una mano firme pero cuidadosa se posó sobre su hombro. No se mueva, dijo una voz masculina, baja y tranquila, con un inconfundible acento asiático. Tiene 2 costillas rotas y moverse solo empeorará la lesión. Emma giró la cabeza, haciendo una mueca de dolor al sentir un agudo pinchazo en el cuello, y vio a un hombre de unos 50 años sentado junto a la cama, con el pelo canoso cuidadosamente peinado, gafas de montura doradas sobre la nariz, un estetoscopio en la mano y una camisa blanca y unos pantalones a medida tan impecables que parecía salido de una clínica privada del Upper East Side. «Soy el Dr. Chen», dijo mientras le tomaba suavemente el pulso. «La han atacado. Ahora se encuentra en la finca Castellano y está a salvo». Las palabras giraron dentro de ella como una tormenta. La finca Castellano. Estaba tumbada en la casa de su jefe, en una cama que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en medio año. El Dr. Chen siguió examinándola, sus manos expertas moviéndose con ligereza, pero con precisión por su cuerpo, revisándole la cabeza, iluminándole los ojos con una pequeña linterna y presionándole las costillas hasta que ella apretó la mandíbula por el dolor.
Aparte de las dos costillas fracturadas, dijo en un tono tan tranquilo como si estuviera leyendo un informe médico, tienes una lesión leve en la cabeza, contusiones extensas en el abdomen y la espalda, un labio desgarrado, hinchazón alrededor del ojo izquierdo y ninguna hemorragia interna, lo cual es una suerte, pero necesitarás al menos 2 semanas de descanso. Una suerte, Emma casi se echó a reír, aunque sabía que se sentiría como si la hubieran destrozado. Porque, ¿qué suerte había yacía allí rota mientras Noah estaba solo en casa, sin saber si su hermana estaba viva o muerta? Mi hermano, susurró con voz áspera y ronca. Mi hermano está solo en casa. Tengo que volver. Se le ha informado de que permanecerá aquí hasta que se recupere. La nueva voz provenía de la puerta, profunda y fría como el acero, y Emma se volvió hacia ella a pesar del dolor, y su corazón se detuvo por un instante cuando vio a Dominic Castellano, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, vestido ahora con una camisa y pantalones negros, con las mangas remangadas para dejar al descubierto sus fuertes antebrazos. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda se veía más nítida bajo la cálida luz, y sus ojos grises, ojos que nunca la habían mirado en 14 meses, ahora estaban fijos en ella, no a través de ella, ni más allá de ella, sino en ella. Se sintió desnuda bajo esa mirada. Aunque la manta la cubría hasta la garganta, como si él estuviera leyendo cada página de su vida, cada deuda y cada noche de insomnio, y cada comida que se había saltado, la doctora. Chen se levantó y asintió con la cabeza a Dominic. Necesita analgésicos y antibióticos, dijo. Dejaré las recetas y alguien debería estar a su lado durante las primeras 24 horas debido a la lesión en la cabeza. Se marchó, y Emma se dio cuenta de que estaba sola con Dominic Castellano, el hombre al que había evitado durante más de un año, a menos de 10 pasos de ella. Se acercó una silla a la cama y se sentó, con movimientos deliberados y sin prisas, como si intentara no asustarla. Pero Emma no sintió miedo. Estaba demasiado agotada, demasiado herida, y lo único que quería era saber si Noah estaba a salvo y por qué estaba allí, en lugar de en la sala de urgencias de un hospital público. Has trabajado para mí durante 14 meses, dijo Dominic, y su voz no era una pregunta, sino una afirmación. Durante 14 meses has pasado por las habitaciones de mi casa y nunca te he visto. Inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en ella. Hasta esa noche, Emma no sabía cómo responder a sus palabras, ya que se había acostumbrado a pasar desapercibida y había sobrevivido pasando desapercibida por la vida. Sin embargo, ahora esos ojos grises la quemaban con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Y Dominic se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mientras hablaba. Necesito que me cuentes exactamente lo que ha pasado esta noche. Todos los detalles, sin omitir nada. Y Emma tragó saliva con dificultad, con la garganta seca, obligándose a recordar. Aunque cada fragmento de memoria le provocaba un dolor agudo y punzante. 2 hombres, comenzó, con la voz temblorosa. Me bloquearon el paso en el callejón a 4 manzanas de aquí. Al principio, solo querían robarme. Les di mi bolso y mi teléfono, pero entonces vieron el logotipo de mi camiseta y Dominic no la interrumpió, solo asintió con la cabeza para que continuara. Uno de ellos tenía acento de Europa del Este, la cabeza muy rapada y un tatuaje en la muñeca. Ella cerró los ojos, viéndolo de nuevo. En el momento en que él la agarró, su manga se echó hacia atrás para revelar la tinta. Una serpiente negra enroscada alrededor de su muñeca, con la cabeza apuntando hacia sus dedos. Y cuando abrió los ojos, Dominic ya estaba de pie, con el rostro aún inexpresivo. Sin embargo, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que ella podía ver cómo se contraían los músculos bajo la piel, y sus ojos grises ya no eran fríos. Ardían con algo oscuro y peligroso que ella nunca había visto en otro ser humano. ¿Qué dijeron?, preguntó él. Su tono seguía siendo firme, pero ella podía oír la tormenta que se desataba bajo él. Dijeron, esto es lo que pasa cuando Castellano cree que es el dueño de la ciudad. Y dijeron un nombre. Kuse Clove, susurró ella, asintiendo con la cabeza, aunque el movimiento la mareaba.
Koff disfrutará con esto. Eso es lo que dijeron. Dijeron, tenemos un regalo para el italiano. Y Dominic se dio la vuelta y se dirigió hacia la ventana, donde se quedó de pie, mirando hacia Manhattan, con las manos entrelazadas a la espalda, en un silencio tan prolongado que Emma podía oír la lluvia fuera, el tic-tac de un reloj lejano, los latidos irregulares de su propio corazón, y por fin Dominic habló. Clove, con una voz grave y gutural. No necesitas saber quién es. Solo tienes que saber que encontraremos a los hombres que hicieron esto. Y cuando volvió a mirarla, vio algo en sus dos ojos que le provocó un escalofrío. No era miedo, sino la constatación de que estaba mirando el rostro de un hombre capaz de hacer cosas terribles y dispuesto a hacerlas por ella. Por favor. Emma intentó incorporarse a pesar del dolor que le reventaba las costillas. Mi hermano está solo en casa, está en una silla de ruedas, no puede cuidar de sí mismo. Tengo que ir con él. Y Dominic se acercó, elevándose sobre ella como un monolito oscuro. No irás a ninguna parte. Pero mi hermano, susurró, se le informará de que estás a salvo. Ni siquiera puedes caminar hasta la puerta, y mucho menos cuidar de otra persona. Te quedarás aquí hasta que venga el médico. Chen dice que puedes irte. No es una sugerencia, es una orden. Emma quería discutir, gritar que él no tenía derecho a retenerla allí, que ella tenía su propia vida, sus propias responsabilidades, que su hermano la estaba esperando, pero su cuerpo la traicionó. El dolor, el agotamiento, los efectos de la medicación que se asentaba en sus venas, todo ello la empujaba hacia abajo, con los párpados pesados como piedras. Duerme, dijo Dominic, suavizando ligeramente la voz. Yo me encargaré de todo. Y Emma quiso preguntarle cómo, quiso preguntarle qué quería decir. Quiso preguntarle por qué un hombre poderoso como él se preocupaba por una limpiadora invisible como ella. Pero la oscuridad la envolvió antes de que pudiera articular las palabras. Emma no sabía cuánto tiempo había estado dormida cuando el dolor le atravesó las costillas y la devolvió violentamente a la conciencia. El reloj de la pared marcaba las 3:00 de la madrugada, sus agujas cortando el silencio como una acusación silenciosa acusación. Jadeó en busca de aire, con sudor frío acumulándose en su frente. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de comprender la oscuridad desconocida que la rodeaba. La tenue franja de luz de luna se colaba a través de las cortinas, el lejano susurro de la lluvia contra las ventanas, y le llevó varios segundos recordar dónde estaba. En la finca Castellano, en la sala de estar del segundo piso, no en su pequeño estudio en el sur del Bronx, y Noah no estaba acostado en la cama a su lado. La vejiga le latía dolorosamente, una simple necesidad humana que no podía ignorar, y respiró hondo, preparándose mientras se desplazaba hacia el borde del colchón. El fuego parecía lamerle las costillas, irradiándose por todo el cuerpo, hasta que se mordió el labio con tanta fuerza que le supo a sangre, solo para evitar gritar. Sus pies tocaron el suelo, frío incluso a través de sus finos calcetines, y se agarró al marco de la cama, tratando de ponerse de pie, pero sus rodillas se doblaron al instante y se inclinó hacia adelante, indefensa e ingrávida durante un aterrador latido, hasta que un brazo la rodeó por la cintura y la atrapó antes de que tocara el suelo. Emma levantó la cabeza y, a la tenue luz de la luna, encontró el rostro de Dominic a solo unos centímetros del suyo. No había oído ninguna puerta, ni pasos, nada en absoluto. Era como si él hubiera estado allí todo el tiempo, un guardián silencioso en la oscuridad que ella no sabía que tenía. ¿A dónde pensabas ir? Su voz era baja y áspera, la voz de un hombre que tampoco había dormido. Al baño, susurró ella. La vergüenza la quemaba hasta tal punto que quería desaparecer, porque tenía 27 años y ni siquiera podía caminar hasta allí por sí misma. Dominic no dijo nada. Simplemente deslizó un brazo por debajo de sus rodillas, el otro por detrás de su espalda, y la levantó como si no pesara más que una almohada. Y aunque Emma quería protestar, insistir en que podía arreglárselas, su cuerpo sabía que era mentira. Él cruzó la habitación, abrió la puerta del baño con el hombro y la dejó en el suelo con suavidad,
guiando sus manos hacia el lavabo para que se mantuviera en equilibrio. ¿Puedes hacerlo?, le preguntó, y por primera vez ella percibió algo completamente nuevo en su voz. No era una orden, ni autoridad, sino preocupación. Ella asintió rápidamente, incapaz de mirarle a los ojos, y él cerró la puerta, pero ella podía oírle de pie justo al otro lado, negándose a marcharse. Se movió lentamente, con dolor, apoyándose en la pared, haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando abrió la puerta, él seguía allí, esperando. La levantó de nuevo sin decir nada, la llevó de vuelta a la cama y la acostó con cuidado sobre el colchón, como si pudiera romperse entre sus manos. Emma yacía allí respirando con dificultad mientras él le subía la manta. Y a la luz de la luna, podía verlo mirándola con una expresión que no entendía. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Dominic se quedó en silencio durante un largo momento antes de sentarse en el borde de la cama, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor en el aire fresco de la noche. «Trabajas en mi casa», dijo lentamente. «Eres una de los míos y no te he protegido. Eso es mi fracaso». Emma no tenía palabras. En 27 años, nadie había asumido la responsabilidad de ninguna parte de su sufrimiento. Su padre había desaparecido sin explicación. Su madre había muerto y le había dejado deudas que la ahogaban. El accidente de Noah había ocurrido mientras ella no estaba allí para evitarlo. Siempre había asumido las consecuencias sola, en silencio, sin quejarse. Y allí estaba este hombre, el mismo hombre al que había pasado 14 meses evitando, asumiendo la culpa de lo que le había sucedido en una calle oscura. «Duerme», dijo Dominic mientras se ponía de pie. «Estaré en la habitación de al lado. Llámame si necesitas algo». Emma cerró los ojos y por primera vez en muchos años no se sintió completamente sola. La mañana llegó con una tenue luz del sol filtrándose a través de las cortinas y un suave golpe en la puerta, y Emma abrió los ojos, con el cuerpo aún dolorido, pero la mente más clara que la noche anterior. Lucía entró con una cálida sonrisa, llevando una bandeja con el desayuno. Y la hermana menor de Dominic no se parecía en nada a alguien perteneciente al inframundo. A sus 33 años, con su cabello castaño cuidadosamente recogido en la nuca y sus dulces ojos marrones, vestida con un jersey de cachemira y vaqueros, parecía simplemente una mujer amable que llevaba una vida normal en un hogar normal. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó mientras dejaba la bandeja en la mesita junto a la cama. «Dolorida», admitió Emma en voz baja. «Pero mejor». Lucia asintió y le sirvió un vaso de zumo de naranja, entregándoselo con manos firmes. «Mi hermano dijo, tu hermano pequeño está de camino». Emma casi deja caer el vaso. «¿Qué? Noah?» «Noah viene aquí». La expresión de Lucía se suavizó con simpatía. «Dominic envió un coche a buscarlo esta mañana temprano. Pensó que querrías verlo y que aquí estaría más seguro». Emma no sabía qué sentir. Gratitud al pensar en ver a Noah. Miedo ante la idea de que su hermano entrara en este mundo. Ira porque Dominic había vuelto a tomar una decisión sin consultarla. Y ella aún no había decidido qué emoción sentir. Cuando el sonido de un motor llegó desde la entrada delantera, Lucia se acercó a la ventana y corrió la cortina. «Ya están aquí». El corazón de Emma latía con fuerza mientras intentaba incorporarse, con un dolor insoportable en las costillas, y Lucía se apresuró a ayudarla, ajustándole las almohadas para que pudiera recostarse contra el cabecero. Unos minutos más tarde, el suave rodar de las ruedas resonó en el pasillo y la puerta se abrió. Noah estaba sentado en la silla de ruedas. Emma se había gastado 3 meses de su sueldo en comprarla. Sus rizos castaños eran un lío enmarañado. Los ojos azules de su madre estaban muy preocupados. Y aunque tenía 19 años, en ese momento parecía un niño asustado. «Hermana», susurró con voz quebrada. «Emma». Y Emma se derrumbó. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior, desde el callejón, desde que se despertó en un lugar que no era su hogar. Lloraba por el dolor, por el miedo, por el alivio, por la culpa. Noah rodó hasta el lado de la cama y le agarró la mano, llorando con ella. «Dijeron que te robaron»,
balbuceó entre lágrimas. Dijeron que te hicieron daño. Mira tu cara, mira lo que te han hecho. ¿Quién te ha hecho esto? Emma le apretó la mano, forzando la firmeza en su voz. Solo unos ladrones callejeros. Mintió, con la voz temblorosa pero decidida. Me quitaron el bolso y el teléfono, y me golpearon cuando intenté huir. No es nada grave. Nada grave. Noah miró su rostro hinchado, los moretones alrededor de los ojos, el labio partido, y negó con la cabeza. Tienes costillas rotas, dijo el médico. Tienes costillas rotas. Casi mueres. No me he muerto, susurró ella, levantando una mano para alisarle el pelo, aunque el movimiento casi la hizo desmayarse del dolor. Sigo aquí y me voy a poner bien. No te preocupes. Desde la puerta, de pie en el vestíbulo en sombras, Dominic observaba en silencio a los hermanos. Vio cómo Emma mentía para proteger a su hermano de una verdad más dura. Vio cómo luchaba por ser fuerte, aunque su cuerpo se desmoronaba. Vio cómo el chico la miraba como si ella fuera todo su mundo. Y comprendió por qué tenía 3 trabajos. Por qué dormía 4 horas por noche. Por qué estaba tan delgada. Marco podía levantarla con la misma facilidad con la que levantaban a un niño. Ella no vivía para sí misma. Vivía para el chico en silla de ruedas. Prepara una habitación para él en esta planta. Dominic se lo dijo a Lucía en voz baja, cerca de la suya. Lucía asintió sin preguntar y llamó al fisioterapeuta de la familia. Miró a Noah, a las piernas inmóviles en la silla. Necesita cuidados adecuados. Lucía miró a su hermano con algo parecido al asombro, como si estuviera viendo algo nuevo en el hombre que había conocido toda su vida. «Te preocupas por ella», murmuró. «Es de los míos», respondió Dominic, con voz plana e indescifrable. «Yo cuido de los míos». Luego se dio la vuelta y se alejó. Pero Lucía se fijó en que volvió a mirar hacia la habitación de Emma, una vez más antes de desaparecer en el oscuro pasillo. Pasaron 3 días en la mansión, como un extraño sueño del que Emma no estaba segura de querer despertar. Cada mañana Lucía llegaba con el desayuno. Platos que Emma solo había visto en programas de cocina o en las páginas de revistas. Platos de huevos benedictinos suavizados bajo hollandaise calientes. Tostadas untadas con mantequilla de trufa. Zumo de naranja recién exprimido y un rico café italiano cuyo aroma parecía llenar toda la habitación. Emma intentó negarse, insistiendo en que pan y agua eran suficientes. Pero Lucía solo sonrió amablemente y le recordó que necesitaba una alimentación adecuada si quería curarse. Entre comidas y cambios de vendajes, Lucía se quedaba a charlar. Hablaba de la vida dentro de la mansión, de cómo gestionaba la cocina, de las recetas sicilianas que había aprendido de su abuela, y poco a poco empezó a hablar de Dominic. No siempre fue así, dijo Lucía mientras le cepillaba el pelo a Emma, con un tacto cuidadoso y tranquilizador, como el de una hermana mayor. De niño solía reírse todo el tiempo. Le encantaban los libros y tocar el piano. Nuestro padre lo odiaba. Emma escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Nuestro padre era un hombre duro, continuó Lucía, con un dolor silencioso en la voz. Creía que los hombres de esta familia no podían mostrarse débiles. Cuando Dominic tenía 14 años, le obligó a presenciar la primera vez que se enfrentaba a un traidor. Dominic vomitó toda la noche, pero nuestro padre no le permitió llorar. Decía que las lágrimas eran un lujo que los herederos no podían permitirse. Emma pensó en el hombre que la había llevado al baño a las 3 horas de la madrugada. El hombre que se había quedado en silencio mientras ella y Noah se abrazaban y lloraban, y se preguntó dónde había quedado el niño risueño que amaba el piano dentro del hombre en el que se había convertido. Todas las tardes, a las 4 en punto, como un reloj suizo, aparecía el Dorchen. Examinaba sus heridas, le cambiaba los vendajes, le auscultaba el corazón y los pulmones, y al tercer día declaró que sus costillas se estaban curando bien, que los moretones estaban desapareciendo, aunque todavía necesitaba al menos 10 días más de reposo. Desde la habitación contigua, Emma oyó reír a Noah, un sonido que no había oído desde antes del accidente, 6 meses atrás. Se arrastró hasta la puerta, apoyándose con una mano en la pared mientras miraba al pasillo. Noah estaba sentado en una habitación luminosa y espaciosa,
inundada por la luz del sol, haciendo ejercicios de fisioterapia con una mujer rubia de mediana edad vestida con ropa médica. La especialista de la familia. Tus músculos están respondiendo bien, dijo la terapeuta mientras ayudaba a Noah a estirar las piernas con una precisión que Emma nunca había visto en ninguno de los videos gratuitos en línea en los que había confiado. Si sigues así, es posible que recuperes algo de movilidad. Emma se quedó allí con lágrimas corriéndole por las mejillas, no por el dolor, sino por ver cómo la esperanza volvía al rostro de su hermano por primera vez en meses. Pero esa esperanza tenía un coste que no estaba segura de poder permitirse. Esa noche, cuando Dominic vino para su revisión rutinaria, Emma estaba sentada erguida esperándolo. No puedo aceptar todo esto, dijo con voz temblorosa pero firme. El fisioterapeuta, la habitación para Noah, la comida, la medicina, no puedo pagar nada de eso. Dominic se quedó en la puerta, con la luz del pasillo formando un halo detrás de él, de modo que ella no podía ver completamente su expresión. ¿Quién ha dicho que tengas que pagar?, preguntó. No acepto caridad, respondió Emma, luchando por mantener la voz firme. Toda mi vida me he ocupado de mí misma y de mi familia. No necesito la lástima de nadie. Dominic entró y cerró la puerta tras de sí, acercándose hasta que Emma pudo ver el destello de algo parecido al respeto en sus ojos grises. ¿Tú crees que esto es caridad?, dijo lentamente. Te atacaron porque trabajas para mí, porque llevabas el logotipo de mi familia en el pecho, y eso te convirtió en un objetivo. Esto no es caridad, es responsabilidad. No quiero que asumas la responsabilidad por mí, dijo ella. No tienes elección, respondió él. Y esas palabras no eran una sugerencia. Te quedarás aquí hasta que te recuperes por completo. Tu hermano recibirá la atención adecuada y no pagarás ni un solo centavo, porque esto es lo que estoy obligado a hacer, no algo que tú hayas pedido. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin darle la oportunidad de discutir. Emma se quedó mirando la puerta mucho tiempo después de que él desapareciera. Se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre que no sabía escuchar la palabra no. Y lo más aterrador era que ya no estaba segura de querer decirla. Al quinto día, Emma por fin podía moverse por la habitación sin necesidad de apoyarse en la pared. El dolor en las costillas seguía presente, pero ahora se había suavizado y se había convertido en un dolor sordo y persistente, en lugar de la aguda y desgarradora agonía que había dominado su cuerpo anteriormente. Los moretones de su rostro habían pasado de un violeta intenso a tonos modelados de verde y dorado. Los colores de la curación. Estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín detrás de la mansión, cuando unos golpes en la puerta rompieron el silencio y supuso que era Lucía trayéndole el almuerzo. Pero el hombre que entró era Dominic y no estaba solo. Marco Vitali lo seguía. El rostro del hombre de 42 años estaba inmóvil, aunque sus ojos eran tan agudos como cuchillas, y Emma sintió al instante que algo había sucedido. El aire de la habitación se tensó como antes de una tormenta. «Los hemos encontrado», dijo Dominic sin preámbulos, «los dos hombres que te atacaron». Y Emma sintió que la sangre de su cuerpo se ralentizaba hasta casi detenerse. No preguntó cómo los había encontrado ni dónde estaban ahora, porque sabía que su mundo se movía según reglas que ella no entendía y no quería entender. Eran hombres que trabajaban para Viktor Kozlov, añadió Marco con su voz grave y tranquila. Kozlov es el jefe de la banda rusa de Brooklyn. Está intentando entrar en Manhattan, y atacarte era su forma de enviarnos un mensaje. Emma tragó saliva. Ella solo era una limpiadora. Una mujer que fregaba suelos y doblaba sábanas. Una mujer que nunca se había imaginado a sí misma como parte de una guerra territorial. Sin embargo, su cuerpo había sido utilizado como lienzo para el odio entre hombres peligrosos. Dominic se acercó, lo suficiente como para que ella tuviera que levantar la barbilla para encontrarse con su mirada, y sus ojos grises no estaban fríos hoy, sino ardiendo con algo oscuro y volátil. «¿Quieres saber qué les pasó?», preguntó, con una voz suave como una pluma y pesada como el plomo. Emma miró sus ojos y vio la respuesta allí, enterrada en el gris de la tormenta. Vio violencia, vio sangre, vio cosas que ninguna persona normal debería ver jamás.
No, susurró con firmeza a pesar del temblor de su voz. No quiero saberlo. Dominic asintió lentamente, como si ella hubiera aprobado una prueba que nunca había pedido hacer, y no parecía sorprendido ni decepcionado. Quizás ya sabía su respuesta antes de que ella la diera. Bien, dijo, hay cosas que no necesitas llevar en tu mente, pero hay una cosa que sí necesitas saber. Se inclinó con el rostro a solo unos centímetros del de ella, y ella pudo oler la tenue mezcla de sándalo y humo de cigarro en su piel. Pudo ver la pálida cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda tan claramente como si estuviera grabada en cristal. Nunca volverán a tocarte, dijo, cada palabra cayendo con el peso de una sentencia dictada. Nadie volverá a tocarte. Nunca. Emma lo entendió sin preguntar. Aquellos hombres ya no estaban vivos. O si lo estaban, desearían no estarlo. Y sabía que debería sentir miedo. Debería sentir repugnancia. Debería querer huir de este hombre y del mundo violento en el que vivía. Pero en cambio, sintió otra cosa, algo que no se atrevía a nombrar. Seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Marco se marchó primero, dejando a Dominic de pie junto a ella, junto a la ventana. ¿Me tienes miedo?, preguntó él. Su mirada se dirigió hacia el jardín. Emma reflexionó sobre la pregunta durante un largo momento. No, respondió con sinceridad. Debería tenerlo, pero no es así. Dominic se volvió para mirarla, y en un breve instante, vio algo suave moverse en sus ojos grises antes de desaparecer tan rápido como si nunca hubiera estado allí. La séptima noche, Emma no podía dormir, no por el dolor, que se había convertido en un malestar soportable, sino porque sus pensamientos seguían dando vueltas en su mente como una tormenta implacable. Pensó en los dos hombres que la habían atacado y en lo que les habían hecho. Pensó en Dominic y en cómo le habían ardido los ojos cuando prometió que nadie volvería a tocarla. Pensó en cómo su vida se iba entrelazando poco a poco con un mundo al que no pertenecía. Hacia medianoche, se levantó de la cama, se puso el suave jersey que Lucia le había prestado y salió al pasillo. La mansión yacía en silencio, como un castillo dormido. La luz de la luna se filtraba por las altas ventanas y se extendía en pálidos caminos, plateados a través de los suelos de roble. Emma deambulaba sin otro propósito que respirar más allá de las cuatro paredes de su habitación. Sus pies la llevaron bajo las escaleras, a través de pasillos que una vez había limpiado todos los días, pero que nunca había visto realmente hasta que notó un tenue resplandor que se derramaba desde la puerta agrietada de la biblioteca. Dudó. Debería volver. No debía entrometerse en el santuario privado de su empleador en mitad de la noche. Pero sus pies la traicionaron. Empujó la puerta y la abrió. La biblioteca Castellano era tan grande como todo su apartamento del sur del Bronx. Estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, llenas de libros encuadernados en cuero y estampados en oro. La chimenea crepitaba suavemente en la silenciosa habitación. Dominic estaba sentado en un sillón de cuero junto al fuego, con una copa de whisky en la mano y la mirada fija en las llamas danzantes. No llevaba traje, solo una camisa blanca con el cuello abierto, las mangas remangadas y pantalones negros, y su cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente en lugar de estar perfectamente peinado hacia atrás. Parecía diferente, como un hombre que no podía dormir y bebía solo a medianoche simplemente porque la noche era demasiado larga. ¿No puedes dormir?, preguntó sin volverse, como si hubiera sabido que ella estaba allí todo el tiempo. Emma entró, con los pies descalzos hundiéndose en la gruesa alfombra persa. No, respondió en voz baja. Tú tampoco. Dominic finalmente la miró, la luz del fuego reflejándose en sus ojos grises, calentándolos, humanizándolos. Yo rara vez duermo, dijo, señalando el sillón frente a él. Siéntate. Emma se acurrucó en el sillón, con las rodillas recogidas como un gatito, los cojines envolviéndola en una comodidad que nunca había conocido. Dominic se levantó, le sirvió un pequeño vaso de whisky y se lo entregó. Ayuda a dormir. Emma tomó el vaso y bebió con cuidado, sintiendo cómo el intenso calor se deslizaba por su garganta y se extendía por su pecho. Se quedaron sentados en silencio durante un rato,
ambos contemplando las llamas. Y no era un silencio incómodo. Se sentía natural, extrañamente familiar, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Emma por fin, rompiendo el silencio. Dominic ladeó ligeramente la cabeza, invitándola a continuar. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto?». Emma dejó el vaso y se volvió hacia él. «Solo soy una limpiadora, una entre docenas de tus empleados. No sabías mi nombre hasta la semana pasada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste aquí en lugar de enviarme a un hospital? ¿Por qué llamaste a tu médico privado? ¿Por qué trajiste a mi hermano aquí y le proporcionaste un fisioterapeuta? ¿Por qué perseguiste a los hombres que me atacaron e hiciste lo que sea que les hiciste?». Dominic no respondió de inmediato. La miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué verdad contarle. Luego dejó su bebida y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Porque eres mía», dijo con voz baja y segura. Emma abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano para detenerla. «No entiendes lo que eso significa en mi mundo. Todos los que trabajan para la familia Castellano, desde los gerentes hasta los limpiadores, pasan a formar parte de esta familia. Están protegidos. Se les cuida. A cambio, son leales. Así es como operamos. Así es como hemos sobrevivido durante 3 generaciones. Pero yo no pedí ser protegida», susurró ella. «Nadie lo pide», respondió él. «Es su derecho cuando pertenecen a esta familia. Y es mi responsabilidad como cabeza de la misma. Fuiste atacada en mi territorio, llevando mi escudo. Eso no fue simplemente un ataque contra ti. Fue un ataque contra mí, contra todo lo que represento. Si no respondo, parezco débil. Y en este mundo, la debilidad significa la muerte». Emma escuchó, tratando de entender la lógica de una vida tan alejada de la suya. «Así que se trata del honor», dijo en voz baja. «Del poder». Por un momento, algo se suavizó en los ojos de Dominic. «Si solo fuera eso», dijo lentamente, «te habría enviado a un hospital con algo de dinero por las molestias y te habría olvidado por la mañana. Pero no lo hice. ¿Te has preguntado por qué?». Emma no respondió. No sabía la respuesta. Y temía que si preguntaba, eso lo cambiaría todo. «Entonces, ¿por qué?», susurró. Dominic la miró durante un largo rato. «Porque no lo sé», dijo por fin, y, por primera vez, Emma percibió incertidumbre en la voz del hombre que lo controlaba todo. «Porque hay algo en ti de lo que ya no puedo apartar la mirada». Esa noche, tras su conversación en la biblioteca, Emma regresó a su habitación con la mente dando vueltas. Las palabras de Dominic resonaban en ella como una campana que no dejaba de sonar. «Hay algo en ti de lo que no puedo apartar la mirada». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella? Una mujer que fregaba suelos y doblaba sábanas que un hombre como Dominic Castellano no podía apartar la mirada. Se quedó dormida con preguntas que se arremolinaban como humo. Y fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Volvió a encontrarse en el callejón oscuro. Llovía con fuerza, un frío que le atravesaba la piel y la empapaba hasta los huesos. 2 figuras salieron de las sombras y, esta vez, pudo ver sus rostros con claridad. El calvo con el tatuaje de serpiente le sonreía con una sonrisa retorcida y diabólica. «Trabajas para Castellano», dijo, con una voz que resonaba como si viniera del interior de una caverna. «Claude disfrutará con esto». Intentó correr, pero sus piernas no se movían. Intentó gritar, pero su garganta se cerró. Llegó el primer puñetazo, luego el segundo, luego el tercero. El dolor explotó en todo su cuerpo, y esta vez no había nadie que viniera a salvarla. Yacía en el pavimento mojado, la sangre le picaba en los ojos mientras uno de los hombres levantaba la bota para aplastarle el cráneo. Emma gritó. El sonido atravesó la noche, la habitación, el pasillo, quizás toda la mansión. Se incorporó de un salto en la cama, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan violentamente que pensó que podría estallar, y las extremidades temblando incontrolablemente. La puerta se abrió de golpe. Dominic irrumpió como una fuerza de la naturaleza, con los ojos desorbitados mientras buscaba cualquier peligro en la habitación. Solo llevaba unos pantalones de dormir
y una camisa abrochada a toda prisa, descalzo sobre el suelo de madera, con el pelo oscuro cayéndole sobre la frente. Cuando vio que estaba sola, acurrucada sobre sí misma, se detuvo, respiró hondo y se acercó a ella lentamente. «Emma», dijo con voz suave y cautelosa, como si le hablara a un animal asustado. «Emma, estás a salvo, estás aquí, estás a salvo». Pero ella no podía oírlo. Seguía en el callejón, seguía recibiendo los golpes, seguía sintiendo el terror que la invadía. Temblaba incontrolablemente. Le castañeteaban los dientes y las lágrimas le corrían por las mejillas sin que ella se diera cuenta. Dominic se sentó en el borde de la cama. No le preguntó si estaba bien, ni le ofreció consuelo vacío. Simplemente le tomó la mano. Su mano era grande y cálida, y envolvía por completo los dedos fríos de ella. La sujetó con la firmeza suficiente para que ella lo sintiera, con la firmeza suficiente para anclarla. «Emma», repitió, ahora más cerca, más cálida. «Mírame despacio». Ella giró la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de él en la oscuridad. Sus ojos grises ya no eran fríos. La miraban con algo que ella no se atrevía a nombrar. «Estás aquí», dijo, cada palabra firme y deliberada. «En mi casa, a salvo. Nadie puede tocarte aquí. Nadie». Su voz era baja y uniforme, como olas rompiendo suavemente contra la orilla, alejándola de la pesadilla. Emma respiró profundamente, 1, 2, 3 veces. Su temblor disminuyó poco a poco. Su corazón comenzó a latir más despacio. Las lágrimas seguían cayendo, pero el pánico aflojaba su agarre. No sabía cuánto tiempo permanecieron así, minutos u horas. Dominic no soltó su mano, no se marchó, no mostró impaciencia ni incomodidad. Simplemente se sentó a su lado en la oscuridad, con el hombro tocando el de ella, sosteniendo su mano hasta que su respiración se estabilizó. «Lo siento», susurró ella con voz ronca. «Te he despertado. No tienes por qué disculparte», respondió él, recostándose contra el cabecero junto a ella. «¿Quieres hablar de ello?» «No». «Bien, a veces el silencio es lo mejor». Se quedaron allí sentados en silencio, hombro con hombro, mirando fijamente a la oscuridad. Emma sintió el calor que irradiaba su cuerpo. Sintió la calma de su respiración constante. Sintió la presencia inamovible de él a su lado. Y por primera vez en muchos años se sintió segura. No la seguridad prestada de la puerta cerrada de un apartamento, sino una seguridad real, sólida e inquebrantable, la que se obtiene al estar al lado de un hombre que quemaría el mundo si alguien se atreviera a ponerle la mano encima. Pasaron 10 días y los moretones en el rostro de Emma casi habían desaparecido, dejando solo un ligero tono amarillento debajo del ojo izquierdo si se miraba de cerca. Y aunque todavía le dolían las costillas cuando se movía demasiado rápido, podía volver a caminar por su cuenta, ducharse sola y vestirse sin ayuda. Sin embargo, esos mismos 10 días habían transcurrido sin que ella ganara un solo dólar, 10 días sin sus turnos habituales en el bar, 10 días sin el trabajo de limpieza de oficinas los fines de semana, 10 días durante los cuales las facturas seguían acumulándose en su vacío apartamento del sur del Bronx. Lo sabía porque le había pedido a Lucía que revisara su buzón, y las noticias no habían sido buenas. La electricidad, el agua, el alquiler, el pago mensual de su deuda médica, cifras que aumentaban constantemente mientras sus ingresos se mantenían en cero. Esa mañana, Emma buscó a Dominic en su oficina. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble rodeado de montones de documentos, con el teléfono encajado entre el hombro y la oreja mientras hablaba rápidamente en italiano con alguien al otro lado de la línea. Cuando la vio en la puerta, le hizo un gesto para que esperara. Termina la llamada y deja el teléfono a un lado. «¿Qué necesitas?», preguntó él. «Necesito volver al trabajo», dijo Emma con sencillez. Dominic la miró, con sus ojos grises indescifrables. «No», dijo seco y definitivo, y volvió a sus papeles como si la conversación hubiera terminado. Pero Emma no se movió. Entró en la habitación y se plantó delante de su escritorio, con los brazos cruzados. «No puedes decir que no sin dar explicaciones». «Acabo de hacerlo», respondió él. «Esa es explicación suficiente».
No, no lo es. Emma sintió cómo la ira que había estado reprimiendo durante 10 días le subía por el pecho. Tengo mi propia vida, señor Castellano. Tengo facturas que pagar. Tengo una deuda médica de $118,000 que acumula intereses cada día. No puedo quedarme aquí tumbada sin hacer nada mientras todo se desmorona ahí fuera. Dominic levantó la cabeza y sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que te mantengo aquí para no hacer nada? No sé por qué me mantienes aquí, replicó ella acercándose. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Necesito trabajar, necesito ganar dinero, necesito sentirme útil en lugar de estar aquí tumbada como un pájaro herido esperando que alguien se apiade de mí. Dominic se levantó de detrás del escritorio, lo rodeó y se plantó delante de ella. Era casi una cabeza más alto, tan cerca que ella tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. Aún no te has recuperado del todo, dijo con voz tensa por el esfuerzo de contenerse. El doctor Chen dice que necesitas otra semana más. El doctor Chen no es el que tiene que mirar una pila de facturas vencidas, respondió Emma, negándose a retroceder. Tú no lo entiendes. No entiendes lo que se siente cuando cada día que pasa es un día más en el que te hundes más en las deudas. No entiendes lo que es tener un hermano esperándote en casa, creyendo que su hermana se encargará de todo mientras esa hermana está atrapada aquí como un pájaro en una jaula dorada, propiedad de un jefe de la mafia. Algo parpadeó en los ojos de Dominic. ¿Crees que esto es una jaula? No sé lo que es, dijo ella con la voz temblorosa por la ira y algo más que no quería nombrar. Solo sé que no estoy acostumbrada a quedarme quieta mientras otra persona maneja mi vida. Me he ocupado de mí misma toda mi vida. Cuidé de mi madre cuando estaba enferma. Cuidé de Noah después del accidente. No sé cómo dejar que me cuiden. Y, sinceramente, no quiero aprender. Se quedaron allí, uno frente al otro. El aire entre ellos se tensó. Emma vio cómo apretaba la mandíbula, cómo le latía el músculo de la sien, como si estuviera conteniendo las palabras, el temperamento o ambas cosas. Luego exhaló un largo suspiro que sonó como una rendición. Está bien, dijo. Y Emma casi pensó que había oído mal. ¿Quieres trabajar? Está bien, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Solo trabajarás en esta mansión. No trabajarás en bares. No limpiarás oficinas a altas horas de la noche. No deambularás sola por las calles después del anochecer. Trabajarás aquí para mí, y te pagaré el triple de tu salario actual para compensarte por los trabajos que dejas. ¿El triple? Emma lo miró fijamente. No necesito tu caridad. Esto no es caridad, dijo Dominic, acercándose hasta que ella pudo sentir su calor. Es un acuerdo. Trabajarás para mí, solo para mí, y te pagaré lo que te corresponde. Podrás trabajar como quieras. Y yo sabré que estás a salvo. Ambos salimos ganando. Emma escudriñó su rostro, tratando de encontrar siquiera un atisbo de compasión en esos ojos grises, pero no encontró nada. Solo determinación y tal vez, cuidadosamente oculto bajo todo lo demás, un atisbo de preocupación que él no quería que ella viera. ¿Por qué te importa si estoy a salvo?, susurró ella. Dominic la miró durante un largo momento, luego se dio la vuelta y regresó a su escritorio. Empiezas mañana, dijo, ignorando deliberadamente su pregunta. Lucía se encargará de tu horario, y Emma sabía que esa era toda la respuesta que obtendría, al menos por hoy. Emma comenzó a trabajar de nuevo al día siguiente, tal y como había dicho Dominic, pero todo era diferente. Antes se movía por la mansión como un fantasma, silenciosa e invisible, organizando su horario en función del suyo para no cruzarse nunca con él. Sabía cuándo tenía reuniones, cuándo salía de casa, cuándo regresaba, y había calculado el tiempo de limpieza con tanta precisión que podían pasar semanas sin que intercambiaran una sola palabra. Eso ya no era posible. En su primer día de vuelta, entró en la oficina de Dominic a las 2 de la tarde, tal y como había acordado con Lucía. Llamó a la puerta, esperó a que le dieran permiso y entró con su carro de limpieza. Dominic estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo una gruesa pila de documentos. Ella esperaba que él saliera de la habitación para dejarle espacio, como siempre había hecho, pero no fue así.
Él simplemente levantó la cabeza, asintió con la cabeza a modo de saludo y volvió a su trabajo. Emma dudó un segundo y luego comenzó a limpiar. Desempolvó las estanterías, con cuidado de no alterar ninguno de los objetos meticulosamente dispuestos, e intentó no fijarse en el hombre sentado a solo unos metros de distancia. Pero era imposible ignorar los momentos en los que sentía que su mirada se desviaba de los papeles hacia ella, fija e indescifrable. Estaba puliendo una estatua de bronce cuando su voz rompió el silencio. ¿Te gusta leer? Emma se volvió sorprendida. Era la primera vez que él iniciaba una conversación mientras ella trabajaba. Sí, respondió, cuando tengo tiempo para leer. ¿Qué tipo de libros? ¿Cualquier cosa que pueda conseguir? Ella reanudó la limpieza de la estatua, pero la conversación no terminó. Sobre todo novelas clásicas. A mi madre le encantaba Austen, así que crecí con Austen. Dominic asintió y dejó el bolígrafo. Prefiero a Dostoyevsky. Emma arqueó una ceja. Crimen y castigo. Él casi sonrió, una pequeña y fugaz curva de los labios tan rápida que ella no estaba segura de haberla visto. ¿Crees que eso significa algo, verdad? Un jefe de la mafia al que le gusta un libro sobre el crimen y la redención. Emma sintió que se le calentaban las mejillas. Yo no he dicho eso. No hacía falta. Dominic se acercó a la estantería y sacó un viejo volumen encuadernado en cuero. Pero tienes razón. Lo leí por primera vez cuando tenía 16 años, después de que mi padre me obligara a hacer algo que preferiría olvidar. Entonces buscaba algo. Quizás la absolución. Quizás una explicación para el mundo en el que me había visto obligado a vivir. Emma se quedó paralizada mirándolo. Él estaba allí de espaldas a ella, sosteniendo el libro gastado, y por un momento no parecía el temido rey de la mafia cuyo nombre mantenía despierta a media ciudad por las noches. Parecía un hombre con un pasado pesado, buscando una manera de vivir con ese peso. ¿Cómo era tu madre?, preguntó Emma en voz baja. Dominic se quedó en silencio durante un largo rato antes de darse la vuelta y devolver el libro a su estantería. Mi madre era la mujer más amable que he conocido. Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Mi padre nunca se recuperó. Y descargó ese dolor sobre mí y sobre Lucía. Decía que ella murió porque era débil y que no permitiría que sus hijos fueran débiles. Emma sintió un nudo en el corazón. Mi madre también murió de cáncer, susurró. Hace 3 años, cáncer de pulmón. Dominic la miró entonces, con sus ojos grises suavizándose. Lo sé. Leí tu expediente. Emma no se sorprendió. Por supuesto que lo había hecho. Así era como funcionaba su mundo. Ella me enseñó a leer. Emma continuó, sin saber muy bien por qué estaba compartiendo tanto, pero incapaz de detenerse. Cuando enfermó, le leía todas las noches. Orgullo y prejuicio. Emma Janeire. Le encantaban las historias sobre mujeres fuertes que sobrevivían a situaciones imposibles. Quizás esperaba que yo me convirtiera en una de ellas. Te convertiste en una, dijo Dominic en voz baja, haciendo que Emma levantara la vista. Tuviste 3 trabajos para criar a tu hermano. Tienes una deuda de $118,000 y no te has derrumbado. Te golpearon casi hasta matarte y 10 días después te levantaste exigiendo volver a trabajar. Si eso no es ser fuerte, no sé qué lo es. Emma no podía hablar. Se quedó allí de pie, con un paño en la mano, mirando al hombre, que la observaba como si fuera algo raro y valioso. ¿Y Noah?, dijo Dominic, rompiendo el silencio. ¿Cómo era antes del accidente? Emma sonrió por primera vez en días. Noah era la luz de nuestra familia. Brillante, divertido, absurdamente optimista. Fue aceptado en Colombia con una beca completa. Iba a ser abogado. Entonces le atropelló ese camión. Su voz se quebró y todo cambió. Dominic se acercó, levantó una mano, dudó un instante y luego la posó suavemente sobre su hombro. Los dos llevamos cicatrices, dijo en voz baja. Las tuyas viven en la deuda que cargas y en las piernas que tu hermano no puede mover. Las mías viven en las cosas que mi padre me obligó a hacer y en las cosas en las que me convertí por culpa de ellas. Pero las cicatrices no nos definen. Lo que nos define es cómo vivimos con ellas.
Emma levantó la vista, lo miró a los ojos y en ese momento comprendió algo que no había querido admitir. En algún momento de las últimas semanas, él había dejado de ser el hombre aterrador al que ella evitaba. Se había convertido en otra cosa, algo que ella no se atrevía a nombrar. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que Emma fue atacada en ese callejón oscuro. 3 semanas viviendo en la mansión Castellano, trabajando bajo la protección de Dominic, comiendo las nutritivas comidas que preparaba Lucía y durmiendo toda la noche en una cama más suave que ninguna otra que hubiera tenido jamás. Y no notó la diferencia. Estaba sentado en su silla de ruedas en su habitación, viendo a su hermana entrar con la bandeja de la cena. Emma parecía diferente, no solo porque los moretones se habían desvanecido o porque ya no hacía muecas de dolor cada vez que se movía. Algo más profundo había cambiado. Sus ojos eran más brillantes, ya no apagados bajo las ojeras. Su piel había recuperado el color en lugar del pálido agotamiento que había lucido durante meses. Y sonreía más a menudo, sonrisas auténticas que llegaban a sus ojos, no las forzadas a las que él se había acostumbrado desde el accidente. Incluso la forma en que hablaba de su empleador había cambiado. «Hermana», dijo Noah mientras ella dejaba la bandeja en la mesita junto a su cama. «Siéntate, tenemos que hablar». Emma se volvió y se fijó en la seriedad grabada en el rostro de su hermano, una expresión poco habitual en un chico que siempre había intentado proteger su espíritu con humor. Se sentó en el borde de la cama frente a él. «¿Qué pasa?» «Dime la verdad», dijo Noah, con sus ojos azules fijos en los de ella. «¿Qué pasa entre tú y Dominic Castellano?» Emma sintió que su corazón se aceleraba. «No sé a qué te refieres, no me mientas». Noah se inclinó hacia adelante tanto como le permitía la silla, con voz no enfadada, pero sí decidida. «Puede que esté en una silla de ruedas, pero no estoy ciego. Veo cómo te mira cada vez que se cruza contigo en el pasillo. Veo cómo te sonrojas cada vez que alguien menciona su nombre. He oído a Lucía decirle al Torchen que ya no sale de su despacho cuando lo limpias. ¿Crees que no me doy cuenta?» Emma bajó la cabeza, retorciéndose las manos en el regazo. No tenía ni idea de cómo explicar algo que ella misma apenas entendía. «No sé qué está pasando», admitió en voz baja. «De verdad que no. Solo sé que él no es quien yo creía. Se preocupa por mí, por ti, de una forma en la que nadie se ha preocupado por nosotros desde que murió mamá. Es de la mafia, Emma». La voz de Noah se tensó. «Es un jefe del crimen. Mata a gente». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Lo sabes, y sigo aquí. No estoy orgullosa de ello. No pretendo que esto sea lo ideal. Pero Noah, toda mi vida he intentado hacer lo correcto. Tenía 3 trabajos. Dormía 4 horas por noche. Vivía de sobras y café. ¿Y alguien me ayudó? ¿Alguien nos echó una mano? No, nadie, hasta que apareció él». Noah se quedó en silencio durante un largo rato. Su rostro era un enredo de emociones. Quería odiar a Dominic Castellano. Quería sacar a su hermana de este mundo peligroso. Pero también veía la verdad frente a él. Una verdad que no podía ignorar. Por primera vez en años, su hermana no parecía estar a punto de derrumbarse. «¿Estás a salvo?», preguntó finalmente, con voz débil. «Eso es todo lo que necesito saber. ¿Estás a salvo con él?» Emma pensó en su pregunta. Pensó en la noche en que Dominic la abrazó durante una pesadilla. En cómo había montado guardia en la oscuridad sin pedir nada a cambio. En la promesa de que nadie volvería a tocarla jamás. Y en cómo había cumplido esa promesa. «Noah», susurró, buscando su mano. «He tenido miedo durante muchos años. Miedo de las facturas que no podía pagar. Miedo de fallarte. Miedo a caer algún día y no poder levantarme. Pero aquí, con él, ya no tengo miedo. Nunca me he sentido más segura que ahora». Noah la miró, leyendo la sinceridad en sus ojos. Luego exhaló y le apretó la mano con la suya buena. «Está bien», dijo. «Te creo, pero prométeme algo. Si algo sale mal, si algo te asusta, si algo te parece raro, dímelo. Prométemelo». Emma asintió, y supo que, aunque estaba entrando en un mundo al que nunca había pertenecido, ya no lo hacía sola. Esa noche, todo cambió mientras Emma estaba sentada en la biblioteca leyendo,
y el teléfono de Dominic sonaba una y otra vez desde su despacho contiguo. Al principio, su voz era firme y tranquila, pero luego se volvió fría como el acero, y aunque no podía entender cada palabra, escuchó el nombre de Clove repetido varias veces antes del estruendo de pasos, el portazo de una puerta y el sonido de un coche alejándose a toda velocidad en la noche. No podía dormir, tumbada en su cama, mirando fijamente al techo con los ojos muy abiertos y el pulso acelerado, sintiendo con cada nervio de su cuerpo que algo terrible estaba sucediendo en algún lugar más allá de las paredes de la mansión. Y a las 3:00 de la madrugada, oyó volver el coche, apagar el motor, cerrar la puerta, los pesados pasos crujiendo sobre la grava, y se levantó de la cama, se puso la bata y salió al vestíbulo, donde desde la escalera vio a Dominic entrar en el vestíbulo principal y se detuvo completamente sorprendida, porque había sangre en su camisa, sangre en sus manos, sangre seca y negra a lo largo de su cuello y mangas, como manchas de tinta oscura sobre tela blanca. Y aunque su rostro no mostraba ninguna expresión, sus ojos grises estaban vacíos de una manera que lo hacía parecer un hombre cuyo alma se había deslizado fuera de su cuerpo, dejando solo un caparazón, mientras Marco lo seguía con el rostro pálido y tenso, y decía que llamaría al doctor Chen. A lo que Dominic respondió con voz baja y agotada que no era su sangre. Emma debería haber tenido miedo. Lo sabía. Debería haber vuelto a su habitación, cerrado la puerta y fingido que no había visto nada, porque una persona normal habría hecho precisamente eso. Una persona sensata habría hecho precisamente eso. Pero sus pies se negaron a obedecer. En cambio, la llevaron escalón a escalón hasta que se detuvo frente a Dominic, lo suficientemente cerca como para oler el olor metálico de la sangre y el ligero humo de los disparos que emanaba de él. Y Marco, intuyendo el momento, se escabulló silenciosamente, dejándolos a los dos solos bajo las suaves luces doradas del vestíbulo, como actores en un escenario a las 3:00 de la madrugada, mientras Emma buscaba en sus ojos algo que no podía nombrar y finalmente susurraba, ¿estás bien? Y Dominic la miró como si ella hubiera hablado un idioma que él nunca había oído antes, repitiendo su pregunta con incredulidad, incapaz de creer que ella pudiera mirarlo en ese estado y preguntarle si estaba bien. Y cuando ella no respondió, cuando simplemente esperó, él finalmente habló, diciendo que Clove había atacado una de sus operaciones esa noche en represalia por los dos hombres de los que se había ocupado. Y miró sus manos, la sangre seca que manchaba su piel, y dijo que 2 de sus hombres habían muerto. 2 hombres con familias y niños pequeños que habían muerto en una guerra que no habían elegido. Emma sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por tristeza. Tristeza por los muertos y por el hombre frente a ella que cargaba con su peso sobre los hombros. Y ella susurró que lo sentía, aunque no sabía qué otras palabras ofrecer. Y Dominic soltó una risa áspera y sin humor mientras le preguntaba si entendía lo que había hecho esa noche, si entendía a cuántos había matado a cambio. Y, sin embargo, ella se quedó allí diciendo que lo sentía. Así que se acercó, lo suficiente como para tocarlo si quisiera, y le dijo que sabía quién era, que sabía lo que había hecho, que no era ingenua, pero que también sabía que no había tenido otra opción, porque en su mundo, si no contraatacaba, él moriría y su gente moriría, y tal vez ella también moriría. Y Dominic la miró mientras el vacío de sus ojos se agrietaba lentamente y le preguntaba por qué no huía, por qué no escapaba como haría cualquier otra mujer al enfrentarse a él así, por qué se quedaba. Y Emma pensó en todas las razones por las que debería temerle, debería huir de él, debería darle la espalda a su mundo violento. Y entonces pensó en la noche en que él le había cogido la mano durante su pesadilla, en la forma en que la había mirado como si fuera algo precioso, en la seguridad que solo sentía cuando él estaba cerca. Y dijo en voz baja que ella no era como cualquier otra mujer, y que, lo creyera él o no, a ella le importaba si él estaba bien. Y Dominic se quedó allí, con las manos manchadas de sangre, mirándola como si ella le acabara de entregar algo que él no sabía que necesitaba hasta el momento en que apareció ante él.
En los días que siguieron a aquella sangrienta noche, la mansión Castellano se convirtió en una fortaleza. Todas las entradas estaban estrictamente vigiladas. Marco y sus hombres permanecían en alerta las 24 horas del día. A Emma y Noah se les prohibió salir de la propiedad, mientras Dominic desaparecía en reuniones a puerta cerrada que se prolongaban durante horas, tensas llamadas telefónicas y viajes nocturnos que nunca explicaba. Emma podía ver cómo el agotamiento lo consumía. Las ojeras se le oscurecían, apretaba la mandíbula como si llevara el peso del mundo entero sobre sus hombros, comía menos, dormía menos. Una verdad que ella sabía porque le llevaba la comida a su oficina y la encontraba casi intacta cada vez que volvía a recoger las bandejas. En la tarde del quinto día después del ataque, se paró frente a su puerta, escuchando las voces de los hombres adentro, agudas y tensas, subiendo y bajando como el gruñido de animales peligrosos. Esperó 10 minutos, luego 20, luego 30, hasta que finalmente se abrió la puerta y un grupo de hombres salió en fila, mirándola solo brevemente antes de bajar las escaleras en silencio. Y después de respirar varias veces, llamó a la puerta y oyó su voz cansada diciéndole que entrara mientras ella entraba con una bandeja con té Earl Grey, el que él prefería porque ella lo había observado en silencio durante semanas. Y se encontró la oficina llena de documentos y un cenicero rebosante de cigarrillos. Mientras Dominic estaba sentado con la cabeza entre las manos, con aspecto de hombre al límite de su resistencia, no levantó la vista cuando ella dejó la bandeja. Así que le sirvió una taza de té, la colocó delante de él y se dio la vuelta para marcharse, cuando su mano se cerró alrededor de su muñeca, deteniéndola con un agarre lo suficientemente firme como para sujetarla, pero sin llegar a hacerle daño. Y cuando se volvió, vio sus largos y fuertes dedos envueltos alrededor de su piel mientras le susurraba, «No te vayas», con una voz que ya no transmitía la fría autoridad que ella conocía, sino algo deshilachado, herido y quizás insoportablemente solitario. Ella no se fue, y se quedó quieta mientras él levantaba la cabeza y la miraba con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos grises, preguntándole por qué seguía allí. Y cuando ella le dijo que era porque él le había dicho que no se fuera, él negó con la cabeza. Se levantó sin soltarla y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella, preguntándole con una voz apenas superior a un susurro por qué se había quedado en esa casa después de todo lo que había visto. ¿Por qué no había renunciado y huido lejos? Y cuando ella le preguntó si quería que huyera, él respondió que quería entender, levantando la otra mano hacia su rostro, tocándole la mejilla como si fuera algo frágil, preguntándole por qué no le tenía miedo. ¿Por qué todos le temían excepto ella? ¿Por qué le había visto cubierto de sangre y se había acercado a él en lugar de alejarse? ¿Por qué podía ver la violencia en sus ojos y aún así seguir allí, llevándole té como si fuera un hombre normal agotado tras un largo día? Sintió el calor de su palma contra su piel y el salvaje latido de su corazón, sabiendo que debía mentir, debía fingir miedo, debía protegerse como haría cualquier mujer sensata. Pero estaba demasiado cansada de mentiras, demasiado cansada de fingir. Y dijo la verdad, que él nunca la había asustado, ni desde la primera noche en que la sacó del coche de Marco, ni desde la noche en que la ayudó a ir al baño a las 3 de la mañana, ni cuando le cogió la mano durante una pesadilla. Que temía muchas cosas en su vida. La deuda que no podía pagar, la posibilidad de que Noah nunca volviera a caminar, el día en que ella se derrumbara y no se levantara. Pero él susurró, a él nunca le había temido. Y Dominic la miró mientras algo se rompía en sus ojos, los muros que había pasado toda una vida construyendo, la armadura que llevaba contra el mundo. Todo se desmoronaba ante ella. Le dijo que debía temerle, que era un monstruo, que había hecho cosas terribles, que sus manos estaban manchadas con más sangre de la que jamás podría lavar. Y ella respondió que los monstruos no temblaban de agotamiento en lugar de dormir. Los monstruos no cargaban con la muerte de 2 hombres como si fueran fallos personales. Los monstruos no protegían a una ama de llaves cuyo nombre ni siquiera conocían simplemente porque la habían golpeado en su territorio. Y Dominic
No dijo nada mientras la miraba como si fuera algo imposible, frágil y real. Luego se inclinó lo suficientemente lento como para que ella pudiera retroceder si así lo deseaba. Pero ella no se movió, levantando su rostro hacia él mientras su boca se encontraba con la de ella en un beso que no era suave ni dulce, sino áspero y desesperado. El beso de un hombre que se ahoga, buscando el último aliento que puede encontrar. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura, atrayéndola con fuerza hacia él, y ella sintió el deseo en la forma en que él la besaba, la soledad en la forma en que la abrazaba, como si temiera que ella desapareciera. Y ella le respondió, levantando los brazos alrededor de su cuello, deslizando los dedos entre su oscuro cabello, devolviéndole el beso como si fuera algo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Se separaron, ambos jadeando. Emma sentía un cosquilleo en los labios y el corazón latiéndole con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por algo mucho más fuerte. Dominic dio un paso atrás, luego otro, y la distancia entre ellos se abrió como un abismo repentino, mientras decía con voz áspera e inestable que aquello no debería haber sucedido, frotándose la cara como si intentara despertar de un sueño, mientras Emma se quedaba allí con la boca aún caliente por su beso, sintiéndose como si le hubieran echado agua fría por encima, queriendo preguntarle por qué y qué lamentaba, pero sin decir nada, simplemente esperando como había estado esperando durante semanas. «Es mi empleada», continuó Dominic de espaldas, mirando por la ventana como si no pudiera mirarla a la cara, diciendo que ella estaba herida por su culpa. Estaba aquí porque él la había traído. Y esto, dijo con un suspiro profundo en sus pulmones. Sintió como si se estuviera aprovechando de la situación, lo que hizo que Emma soltara una pequeña risa sin humor mientras le preguntaba si realmente creía que la estaba explotando. Y él respondió que creía que estaba haciendo lo que un hombre en el poder nunca debería hacer con una mujer que dependía de él. Y cuando volvió sus conflictivos ojos grises hacia ella, dijo que no tenía ningún otro sitio a donde ir. Su hermano estaba allí, necesitaba ese trabajo. Y si ellos, si algo salía mal, lo perdería todo. Y él no podía ponerla en esa situación. Emma se acercó a él, acortando la distancia que había creado hasta estar lo suficientemente cerca como para ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula y cómo se le dilataban las pupilas cuando la miraba. Y le preguntó cuántos años tenía, lo que lo sorprendió y lo hizo parpadear antes de responder que 37. Y cuando ella le preguntó cuánto tiempo había dirigido ese imperio, él respondió que 12 años, desde que murió su padre. Y ella le dijo que en esos 5 años, él había tomado miles de decisiones que cambiaron la vida de cientos de personas. Decisiones de vida y decisiones que valían millones. Y si él era lo suficientemente mayor para todo eso, entonces no debía pensar que ella era demasiado joven para saber lo que quería. Él no respondió, solo la miró con una lucha claramente reflejada en sus dos ojos entre lo que quería y lo que creía que era correcto. Ella le dijo que tenía 27 años, que había cuidado de su madre enferma durante 18 meses, que la había enterrado y había heredado una deuda de $73,000, que había visto a su hermano perder la capacidad de caminar y que, aún así, se levantaba cada mañana para trabajar en 3 empleos, que no era una chica ingenua que necesitaba protección frente a sus propias decisiones. Y si estaba allí y le devolvía el beso, era porque había decidido hacerlo, no porque careciera de opciones. Dominic le acarició la cara con la mano, con los dedos ligeramente temblorosos, como si estuviera conteniendo algo inmenso. Y le susurró que ella no entendía el tipo de hombre que era él, que no era bueno, que había hecho cosas que ella no podía imaginar, que tenía enemigos que lo querían muerto y que matarían a cualquiera cercano a él, que si ella se quedaba con él, nunca tendría una vida normal, sino que viviría entre sombras y peligros en un mundo que no era el suyo. Y Emma puso su mano sobre su pecho, sintiendo el fuerte y urgente ritmo bajo su camisa, mientras le decía que sabía exactamente quién era él y qué hacía,
que le había visto entrar en la casa con las manos manchadas de sangre, que había oído sus llamadas de medianoche, que entendía perfectamente lo peligroso que era su mundo, y aún así seguía allí. No porque no tuviera otra opción, sino porque esa era su elección. Dominic la observó durante un largo rato, buscando miedo o vacilación, y no encontró ninguno. Y él le dijo que se arrepentiría de esto. Y ella respondió que tal vez sí, pero que el arrepentimiento sería suyo, no de él. Y entonces, como si el último muro dentro de él se derrumbara, la atrajo hacia sus brazos y la besó de nuevo. Esta vez no con desesperación, sino con lenta profundidad, una promesa silenciosa que se desplegaba entre ellos. En las semanas siguientes vivieron dos vidas paralelas. Durante el día, Emma seguía siendo la ama de llaves de la mansión Castellano, empujando su carro de limpieza por los pasillos, limpiando las superficies de mármol, reemplazando las flores en los jarrones, doblando las toallas en los baños. Y cuando se cruzaba con Dominic en el pasillo, bajaba la cabeza en un saludo cortés como cualquier otro empleado, mientras él le devolvía el gesto con una expresión neutra, como si ella fuera simplemente una más de las docenas de personas que trabajaban a sus órdenes. Y nadie sospechaba que cada noche, cuando la mansión se sumía en el sueño y la oscuridad cubría los largos pasillos, Emma se escabullía silenciosamente de su habitación y caminaba hasta la puerta al final del pasillo del tercer piso, donde se encontraba el dormitorio de Dominic, una puerta a la que nunca llamaba porque nunca lo necesitaba, ya que siempre se abría con solo empujarla ligeramente, como si él la estuviera esperando. Él solía estar sentado en la oscuridad, junto a la ventana, con vistas a las brillantes luces de Manhattan, con un vaso de whisky en la mano, y cuando ella entraba, él no decía nada, solo le abría los brazos. Y Emma se adentraba en ellos como si ese fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Y hablaban durante horas de cosas grandes y pequeñas. Ella le contaba su infancia, el pequeño apartamento de Queens donde había crecido, el olor de las tartas de manzana que su madre horneaba todos los domingos, el día en que su padre se marchó sin decir una sola palabra cuando ella tenía 12 años, la llamada del hospital anunciando que a su madre le habían diagnosticado un cáncer de pulmón en fase 3, las noches que se sentaba junto a la cama del hospital leyéndole y la última sonrisa que le dedicó su madre antes de cerrar los ojos para siempre. Y Dominic lo escuchó todo sin interrumpir, sin ofrecer consuelos vacíos, simplemente sosteniendo su mano como si sus historias fueran lo más importante que hubiera escuchado jamás. Y luego él también habló, contándole sobre su padre, Antonio Castellano, el hombre que construyó este imperio a partir de la sangre y las lágrimas de otros, contándole sobre las lecciones que le impusieron desde los 10 años, lecciones sobre el poder y la crueldad, y sobre no permitir nunca que nadie viera la debilidad. Le contó sobre la primera noche en que tuvo que matar. A los 18 años, cuando su padre le puso una pistola en la mano y le dijo que era la única manera de convertirse en un hombre en su familia, le contó sobre las pesadillas que aún lo visitaban, los rostros de aquellos a quienes había matado apareciendo en sus sueños, y la culpa que nunca se permitió mostrar ante nadie. Y Emma escuchaba sin juzgar ni temer, simplemente apretándole la mano con más fuerza. Aprendieron el uno del otro a través de las cosas más pequeñas. Emma descubrió que a Dominic le gustaba el café negro sin azúcar por la mañana, pero prefería el Earl Grey con un toque de miel por la noche, que odiaba el aroma de los lirios porque le recordaban el funeral de su madre, que leía antes de dormir y siempre leía clásicos rusos, doblando la esquina de la página en lugar de usar un marcapáginas. Mientras que Dominic descubrió que Emma se mordía el labio cuando pensaba, retorcía los dedos cuando estaba preocupada y cantaba en voz baja las canciones de Taylor Swift, cuando creía que nadie podía oírla, que le gustaba la pizza fría para desayunar, odiaba los chiles pero le encantaba el wasabi y siempre leía la última página de un libro antes de empezarlo. Y durante esas noches, Dominic dormía más tranquilo, algo que Emma notó en la segunda semana cuando se despertó a las 4 de la mañana y lo encontró todavía dormido. Su rostro estaba tranquilo como nunca lo había visto,
Las ojeras debajo de sus ojos eran más claras, su mandíbula ya no estaba tensa. Todo su comportamiento era más joven y despreocupado, como si su presencia hubiera eliminado parte del peso que había llevado durante tantos años. Y Emma también cambió, porque por primera vez en muchos años ya no soñaba con ese callejón oscuro. Ya no sentía que el miedo se apoderara de ella cuando llegaba la noche, porque sabía que, por muy peligroso que fuera el mundo exterior, había un hombre dispuesto a quemarlo todo para mantenerla a salvo, y ella yacía en sus brazos cada noche. Esa mañana, Emma se sentó en la cama con el viejo portátil que Lucía le había prestado abierto sobre las rodillas, haciendo lo que siempre hacía el primer día de cada mes: comprobar su cuenta bancaria y sus deudas para calcular cuánto le quedaba, cuántos años más tendría que pagar, cuánto tiempo más tendría que vivir bajo la sombra aplastante de esos números. Inició sesión en la página web de la empresa financiera, donde su deuda médica de $73,000 por las facturas del hospital de su madre se estaba pagando con un tipo de interés abusivo, preparándose para ver el total que la había atormentado durante 3 años. Pero cuando la página terminó de cargarse, su corazón se detuvo. Saldo pendiente, 0. Parpadeó, volvió a mirar, actualizó la página, pero la cifra seguía siendo la misma, y la línea debajo decía que el préstamo había sido pagado en su totalidad el 15 de diciembre. Sus manos temblaban mientras cambiaba a la página donde esperaba la deuda de $45,000 del tratamiento y la fisioterapia de Noah, solo para ver de nuevo que el saldo pendiente era 0, pagado en su totalidad el 15 de diciembre. Y cuando revisó su propia cuenta bancaria, nada había cambiado. No había retiros grandes, lo que significaba que alguien más había pagado la deuda. Alguien había pagado $118,000 sin decir una palabra. Y Emma sabía exactamente quién era esa persona. Cerró el portátil, se puso de pie y salió de su habitación con las piernas temblorosas. Recorrió el pasillo, bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo, se dirigió a la oficina de Dominic y no llamó a la puerta. Empujó la puerta sin importarle quién pudiera estar dentro. Pero él estaba solo, leyendo documentos, y la miró con la calma de un hombre que había estado esperando ese momento. «¿Qué has hecho?», preguntó ella, con la voz temblorosa por algo que no podía nombrar. Y él le dijo que tenía que ser más específica mientras apartaba los papeles y se recostaba en su silla. Ella se acercó y dijo: «La deuda, $118,000. La pagaste. No me preguntaste, no me lo dijiste. Simplemente lo hiciste». Y él respondió simplemente: «Sí», sin una pizca de remordimiento. Y cuando ella le preguntó por qué, con lágrimas corriendo por sus mejillas a pesar de su aversión por llorar, él dijo: «Porque podía, porque quería, porque ella se merecía vivir sin ese peso a sus espaldas». Ella le dijo que no había pedido eso, no necesitaba que él la salvara, no era un pájaro herido que necesitara cuidados. Y él le dijo que no lo era, secándole las lágrimas mientras le decía que era la mujer más fuerte que había conocido jamás, que había soportado una deuda de $118,000 y seguía manteniéndose erguida, que tenía 3 trabajos y no se había derrumbado, que cuidaba de su hermano y, de alguna manera, aún encontraba fuerzas para cuidar de él, que no necesitaba que la salvaran, pero eso no significaba que tuviera que hacerlo todo sola. Ella dijo que no quería estar en deuda con él, no quería sentir que estaba allí por su dinero, y él le preguntó si realmente creía que había hecho eso para comprarla, si pensaba que había pagado $118,000 para tenerla a su lado. Y cuando ella susurró que no sabía qué pensar, él dio un paso adelante, la agarró por los hombros y la obligó a mirarlo a los ojos, mientras le decía claramente que no lo había hecho para comprarla, sino porque no podía soportar verla agotada todos los días. No podía soportar saber que ella contaba cada dólar mientras él tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y lo hizo porque ella ahora le pertenecía, no como un objeto que poseer, sino como alguien a quien protegería, cuidaría y se aseguraría de que nunca volviera a llevar sola esa carga, porque así era como amaba y cuidaba lo que era suyo. Y mientras Emma lo miraba con lágrimas aún en los ojos, pero ya no de ira, sino quizá de alivio o gratitud o algo más profundo
que aún no estaba preparada para nombrar, le susurró que no sabía qué decir, y él le dijo que no tenía por qué decir nada. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si fuera lo más preciado de su mundo, diciéndole que solo tenía que quedarse con él, porque eso era todo lo que él necesitaba. Y Emma enterró el rostro en su pecho y lloró. Lloró porque, por primera vez en 3 años, ya no cargaba con el peso de $118,000. Lloró porque por primera vez en su vida alguien la quería lo suficiente como para compartir su carga. Y lloró porque sabía que por mucho que intentara resistirse, ya pertenecía por completo a este hombre. Y lo más aterrador era que no quería que fuera de otra manera. El mensaje llegó una mañana cualquiera mientras Emma tomaba café con Noah en el comedor. Un sobre sencillo, sin sello y sin remitente. Lo dejaron en la puerta principal, como si alguien lo hubiera colocado allí en medio de la noche sin que nadie se diera cuenta. Marco lo llevó a la oficina de Dominic, donde Emma vio cómo se le iba el color de la cara al abrirlo, revelando una sola fotografía. Una foto de ella capturada mientras caminaba desde la puerta trasera de la finca hacia el jardín, con el pelo levantado por el viento y una sonrisa suavizando su boca. Una fotografía tomada desde lejos a través de la valla con un teleobjetivo profesional, y en el reverso había una línea escrita a mano en ruso que Marco tradujo con voz temblorosa. Una chica preciosa. Sería una pena que le pasara algo, firmado Cloab. Dominic no le dijo nada a Emma sobre la foto. La escondió, mantuvo reuniones a puerta cerrada con Marco y sus hombres de confianza. Pasó horas encerrado en su despacho. Pero Emma intuía que algo iba mal, ya que el número de guardias se duplicó. Marco la seguía a todas partes y Dominic la observaba con una preocupación que no podía ocultar del todo. Hasta que ella lo confrontó esa noche en su dormitorio, donde él estaba de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano, y le preguntó qué le estaba ocultando. Y aunque él le dijo que no había nada de qué preocuparse, ella se acercó e insistió en que dejara de mentir. Exigió la verdad, y tras un largo silencio, él suspiró, dejó el whisky y le entregó la fotografía. Y mientras la miraba, sintió que su sangre se detenía, reconociéndose a sí misma en esa imagen, dándose cuenta de que alguien la había estado observando dentro de los terrenos que ella creía más seguros. «Clove sabe de ti», dijo Dominic con voz grave. «Te ha enviado esto como amenaza». Y cuando ella le preguntó qué quería, Dominic respondió que quería la guerra, o que él se sometiera. Dos opciones, un conflicto total, lo que significaba sangre en las calles, lo que significaba que muchos morirían, lo que significaba que ella se convertiría en un objetivo principal, o la negociación, lo que significaba que tendría que sentarse con su enemigo, ceder territorio y aceptar la humillación ante todos los que lo observaban. Y cuando ella le preguntó qué elegiría, él la miró durante un largo momento antes de levantar la mano hacia su mejilla y admitir que, durante 12 años en este mundo, nunca había cedido. Que su padre le había enseñado que ceder era una debilidad y que la debilidad significaba la muerte. Que había vivido según esa regla, matado por esa regla y construido su imperio según esa regla. Y ella esperó con el corazón acelerado hasta que él dijo que ahora, por primera vez en 12 años, tenía algo más importante que el imperio, más importante que el poder, más importante que no ceder nunca. Y bajó la frente hacia la de ella mientras le susurraba que negociaría, que se reuniría con Clove e intentaría poner fin a esto sin guerra, no porque temiera a ese hombre, sino porque no podía soportar la idea de que ella volviera a sufrir. Y cuando ella le rogó que no sacrificara su imperio por ella, él le dijo que no era un sacrificio, sino una elección, una prioridad que ella le había mostrado, que había cosas más importantes que ganar todas las batallas. Entonces dio un paso atrás, la miró a los ojos y le dijo que al día siguiente se reuniría con Clove y negociaría la paz, y que cuando regresara, quería que ella estuviera allí, a salvo, esperándolo. Y Emma solo pudo asentir con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abrazaba al hombre que estaba dispuesto a anteponerla al imperio que había tardado toda una vida en construir. Dominic regresó a las 4 de la madrugada y Emma no había dormido nada.
Se sentó en la biblioteca durante toda la noche, con los ojos fijos en la puerta y el corazón dando un vuelco con cada ruido. Y cuando el familiar motor se detuvo en la puerta, corrió al gran vestíbulo sin importarle quién pudiera verla o qué secreto habían guardado durante semanas, solo para encontrar a Dominic entrando, sano y salvo, sin sangre, sin heridas, solo con el cansancio grabado en su rostro y algo más en sus ojos grises, algo que parecía alivio, como una paz largamente esperada. Y dijo en voz lo suficientemente baja como para que ella lo oyera: ya está hecho. El acuerdo está firmado. Clove se retirará de Manhattan y, a cambio, he conseguido parte de Brooklyn. La guerra ha terminado. Y Emma no dijo nada. Solo se arrojó a sus brazos y lo abrazó como si él fuera a desaparecer si lo soltaba, mientras él la estrechaba contra él, con la cara hundida en su cabello. Los dos permanecieron de pie bajo la suave luz dorada del vestíbulo del Castellano, como supervivientes que se habían encontrado entre las ruinas. Tras un largo momento, él dijo: ven conmigo, hay un lugar que quiero mostrarte. Y la condujo por las escaleras, a través de pasillos familiares, hasta una puerta en la cuarta planta que ella nunca había abierto. La puerta daba a la terraza de la azotea, donde ella salió al aire frío del amanecer y respiró hondo mientras toda Manhattan se desplegaba ante ella como un tapiz brillante de luz, con rascacielos que se elevaban en la noche que se desvanecía, calles que brillaban como cintas, y el horizonte oriental que cambiaba de negro a violeta, a rosa y a ámbar, mientras el sol se preparaba para salir. Aquí es donde me paro todas las mañanas, dijo Dominic a su lado, mirando la ciudad. Sobre el imperio que mi abuelo comenzó, mi padre construyó y yo he pasado 12 años manteniendo unido el poder, el territorio y la responsabilidad de 200 familias cuya supervivencia depende de mis decisiones. Y luego se volvió hacia ella. Pero desde que llegaste, cada mañana me paro aquí y ya no veo un imperio. Veo la ciudad donde vives, las calles por las que caminas, el mundo que quiero mantener a salvo, no por el poder, sino porque tú estás en él. Y Emma sintió que se le encogía el corazón cuando la primera luz del amanecer los tocó, dorando su cabello y suavizando las duras líneas de su rostro. Dominic le acarició la mejilla con la mano, recorriendo la curva del hueso donde 6 semanas antes habían florecido los moretones, y le dijo: te amo. Las palabras cayeron pesadas y luminosas como piedras hechas de luz. Te amo no porque seas hermosa, aunque lo eres. No porque me hagas querer ser mejor, aunque lo haces. Te amo porque miras la oscuridad que hay en mí y no huyes. Porque toda mi vida la gente me ha temido. Mis hombres me temen, mis enemigos me temen, incluso Lucia me teme a veces cuando ve de lo que soy capaz. Pero tú me viste entrar en la casa con las manos manchadas de sangre. Y me preguntaste si estaba bien. Sabes quién soy, sabes lo que hago, y sigues aquí, sigues dejándome tocarte, sigues durmiendo en mis brazos cada noche. Me has dado lo que nadie me ha dado nunca: aceptación total sin juicios ni condiciones. Y las lágrimas resbalaron por el rostro de Emma, incluso mientras sonreía a través de ellas, diciéndole que ella también lo amaba. Lo amaba aunque fuera complicado y peligroso y hiciera cosas de las que ella nunca quería saber los detalles. Lo amaba porque, bajo toda esa frialdad y poder, había un hombre que le cogía la mano durante las pesadillas, que lloraba en sueños por los hombres que había perdido, que estaba dispuesto a sentarse con su enemigo para mantenerla a salvo. Y ella puso su mano sobre su pecho, sintiendo el fuerte ritmo bajo su palma, y le dijo que, mientras él hablaba de la oscuridad que había dentro de él, ella también tenía la suya, la oscuridad de haber perdido a su madre, de ver a su hermano perder la capacidad de caminar, de ahogarse en deudas, agotamiento y desesperación. Y él había mirado dentro de esa oscuridad y no había apartado la mirada, la había estabilizado, la había levantado, le había mostrado que no tenía que ser fuerte sola. Y Dominic la besó suave y profundamente, no con desesperación como en sus primeros besos, sino con paz, con certeza, con el peso silencioso de una promesa no pronunciada en voz alta. Y cuando se separaron, el sol se había levantado por completo sobre el horizonte,
bañando Manhattan en oro. Y Emma se recostó contra su pecho con los brazos de él alrededor de ella. Y por primera vez en años, no pensaba en las deudas, el trabajo o las cargas que había soportado durante demasiado tiempo, porque todo eso se había levantado de sus hombros. La deuda de $118,000 había desaparecido. Noah estaba recibiendo la mejor atención y se recuperaba lentamente. Y ella estaba en los brazos de un hombre que la amaba lo suficiente como para anteponerla al imperio que había pasado toda su vida protegiendo. Su vida nunca sería normal. Sabía que viviría en un mundo de sombras y violencia, de guerras silenciosas y enemigos acechantes. Pero no lo haría sola, porque ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba empezando a vivir de verdad. Y cuando Dominic le preguntó si estaba lista para afrontar el nuevo día, ella miró a esos cálidos ojos grises que nunca había visto tan desprotegidos y dijo, como siempre con él, su historia nos recuerda que el amor puede florecer en los rincones más oscuros y que aquellos que parecen más fríos en apariencia pueden ser los que aman más profundamente, que la vida rara vez nos ofrece circunstancias perfectas, pero que la forma en que afrontamos la adversidad define quiénes somos, que Emma no se derrumbó ante las deudas y las pérdidas, que Dominic no permitió que un pasado brutal lo convirtiera por completo en un monstruo, que se encontraron el uno al otro, se curaron mutuamente y construyeron un nuevo comienzo a partir de los escombros. La lección es que nunca hay que juzgar a una persona por su apariencia y nunca hay que abandonar la esperanza, incluso cuando la vida se siente insoportablemente pesada. Porque a veces la luz proviene de los lugares menos esperados. Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a suscribirte a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna historia conmovedora como esta. Un simple me gusta o compartir, por tu parte, ayudará a que esta historia llegue a más personas con su mensaje de amor, esperanza y resiliencia. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Y en la vida real, crees que el amor puede cambiar a las personas? ¿Alguna vez has conocido a alguien que ha visto tus imperfecciones y se ha quedado a tu lado de todos modos? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer la verdad que habita en tu corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia de principio a fin. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, alegría y paz en su día a día. Y recuerden que, por muy difícil que se vuelva la vida, siempre hay una luz esperándonos al final del túnel. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo